El título del tema de hoy es la fe sencilla. La fe sencilla. Dios nos ha dado una fe sencilla. No es algo exclusivo para teólogos, para gente muy espiritual. No, la fe es sencilla, si no, no funciona. En la fe confiamos en un gran Dios. No es la gran fe, es el gran Dios. No es mi gran oración, es mi gran Dios. Entonces Dios no necesita que yo haga una grande oración, majestuosa oración. Dios necesita mi fe para que a través de lo que yo hago, Él intervenga en nuestro ámbito y podamos ver la manifestación de su reino en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en la gente que amamos y subsecuentemente lo vamos a ver en la sociedad. Así que la fe, hoy vamos a aprender que tiene que ser sencilla, tiene que ser práctica, tiene que ser activa, si no, no funciona. Así que vamos a buscar en nuestra Biblia Marcos capítulo 11 y vamos a leer prácticamente toda un pasaje bíblico acerca de la vida de Jesús que tiene mucho sentido para nosotros hoy. Marcos 11:12, vamos a leer primeramente hasta el verso 14. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás nadie tome fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu palabra, tu presencia, tu espíritu, tu manto sobre esta reunión, sobre esta enseñanza. Padre, allá en el hogar yo pido que haya tu presencia manifestada, que tu espíritu hable al corazón. Padre, que cada uno de nosotros podamos sentarnos a tus pies como María, hermana de Lázaro, y puso una pausa en su vida para enfocarse, para dedicarse, para disponer su corazón a recibir aquella palabra que tú tenías preparada para ella. Así nosotros hoy en nuestra generación preparamos nuestro corazón, disponemos nuestros oídos para recibir lo que tú tienes para nosotros. Queremos ser efectivos en nuestra fe. Queremos ser eficaces en nuestro andar, Padre. Y queremos caminar en tu reino. Enséñanos, Espíritu Santo. Usa mi vida, Padre, como un instrumento de tu gloria, como un instrumento de la manifestación de tu reino en esta tierra y en cada familia, en cada hogar que está recibiendo este mensaje. Venga tu reino, Padre. Venga tu reino, venga tu presencia, venga tu manto sobre nosotros y recibimos tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Qué significativo es lo que estamos leyendo? Estamos viendo a Jesús ya en los últimos días de su ministerio. Se acerca el tiempo en Jerusalén, se acerca el tiempo de la crucifixión, se acerca la Pascua y Jesús empieza a hacer cosas muy significativas que tenemos que entenderlas desde una perspectiva espiritual. Lo primero que vemos es que Jesús ve una higuera, un árbol, una planta, y entonces Él se acerca para ver que si tiene fruto. Él tenía hambre y Él quería comer un higo. Jesús va a venir a nuestra vida de tiempo en tiempo a revisar si hay fruto. La higuera se mostraba frondosa, hermosa, verde. Las hojas formaban en ella una especie de copa, un árbol hermoso. Cuando Jesús se acercó a este árbol, empezó a revisar sus hojas y se dio cuenta que no había fruto. Cuando Jesús miró la higuera desde lejos,
Él emocionado dijo, bueno, aquí hay fruto por la frondosidad de este árbol, pero cuando Jesús se acercó a la higuera, se dio cuenta que no había fruto. Y entonces, tristemente, viene la famosa maldición de la higuera. Verso 14, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esto fue muy significativo para ellos, porque por eso quedó escrito. Ahora, ¿qué representa la higuera para nosotros hoy? La higuera representa la religión del hombre. El hombre es un ser religioso, altamente religioso. Somos personas muy tradicionales, somos personas muy rutinarias. Queremos todo atraparlo en fórmulas y somos demasiado tradicionales en nuestra forma de relacionarnos con Dios. Si no, fíjese usted siempre en el lugar en donde se sentaba en la iglesia, siempre se sienta allá. Por lo general, siempre agarramos la misma ruta para ir al trabajo y bueno, ya tenemos definidas nuestras rutinas y no nos gusta salir de nuestros esquemas ya predefinidos. Somos tradicionales, somos rutinarios. Eso no sería mayor problema hasta que lo llevamos al terreno de nuestra relación con Dios. Entonces, la higuera representa la religión. La religión es un árbol frondoso que tiene la apariencia de estar verde, de estar vivo, pero no tiene fruto. La principal característica de una persona religiosa es que no tiene fruto. Tiene apariencia, hay formas externas, hay manifestaciones eclesiásticas, hay un lenguaje cristiano, hay una parafernalia, digamos, hay una forma de expresarse, ya sabe el lenguaje, ya sabe la forma como se hacen las cosas, pero no hay fruto. No hay evidencias externas manifiestas de la fe en Jesús. Y esto es la religión. ¿Qué es la religión? La religión es una serie de formas externas, rituales, tradiciones, ceremonias, sacramentos, pero no hay trascendencia ni hay significado, no hay vida, no está el corazón, solo hay formas externas, solo se guardan las apariencias. Porque Cristo Jesús no vino a establecer una religión, una nueva religión. Jesús vino a mostrarnos al verdadero Dios. Jesús vino a modelarnos cómo ser hijos de Dios. Y Jesús vino a pagar el precio del pecado, a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Jesús no vino a establecer una religión. Cuando yo conocí a Jesús a mediados de los 90s, mucha gente me dijo, Carlos, ¿te cambiaste de religión? Y yo les decía, no, yo simplemente dejé la religión, porque ahora tengo una relación viva con Dios. En la religión yo no entendía nada. Yo hacía cosas que no tenían significado para mí, eran simplemente formas externas, rituales, ceremonias, tradiciones que no tenían ningún valor para mi vida y obviamente yo no conocía a Dios. Pero ahora que conozco a Jesús, tiene sentido la Biblia, tiene sentido el aprendizaje, tiene sentido las cosas que yo hago. Tengo una relación. Entonces, aunque la religión se parece a la fe, en realidad es todo lo opuesto. La razón por la que mucha gente en el mundo no viene a los pies de Cristo no es por Dios, sino es por la religión. En la mente del no creyente, el concepto de religión y el concepto de Dios están fuertemente unidos. El no creyente no puede separar estos conceptos como nosotros lo hemos hecho. Lo primero que Dios hizo en mi vida cuando yo le conocí es que separó en mi corazón y en mi mente el concepto de Dios y el concepto de la religión. Yo entendí que Dios no es una religión.
sino que es todo lo opuesto. Obviamente los ateos no están rechazando a Dios, están rechazando la religión, pero como ellos en su mente es la misma cosa, entonces ellos lo ponen todo en un paquete y lo rechazan por completo. Pero si cuando ellos entiendan que Dios no solamente no es la religión, sino que es lo opuesto a eso, entonces van a amar a Dios, entonces van a creer en Dios, entonces van a entender la ciencia, el origen del universo, la vida, los porqués de la eternidad, todo lo van a entender. ¿Por qué? Porque Dios no es religión. Y acá Jesús nos habla de qué sucede en la religión del hombre. Las hojas de la higuera representan las apariencias externas. Hojas de higuera fue lo que usaron Adán y Eva para cubrir su desnudez. Hojas de higuera es lo que usa el hombre religioso para sentirse bien. Ya cumplí, palmaditas en la conciencia, ya estoy bien, ya fui a la iglesia, ya escuché misa, ya escuché el sermón, ya regreso a mi vida cotidiana. Pero no hay fruto. ¿Cuál es la sentencia sobre la religión? Nunca jamás nadie tome fruto de ti. Y la característica principal de un hombre religioso, ¿cuál es? La ausencia del fruto. Hay formas externas, pero no hay fruto. Hay lenguaje cristiano, pero no hay fruto. Hay apariencia, pero no hay la eficacia de la fe que profesa. Así que si nosotros no queremos ser religiosos, tenemos que ser gente de fe y nuestra fe se va a evidenciar a través de nuestro fruto. Jesús maldijo la higuera. No hay fruto en la religión. No hay eficacia en la religiosidad. Son solo obras huecas. Cristo no es religión, Cristo es relación. ¿Qué hizo después Jesús? Bueno, no lo vamos a leer, pero del verso 15 al 19 hay un pasaje muy famoso cuando Jesús limpia el templo, purifica el templo. ¿Qué es lo que hace? Él saca a los vendedores, a los cambistas. Él saca a las personas que están vendiendo animales para los sacrificios, un tremendo mercado. Y Jesús también dice la Biblia que Él no dejaba entrar a aquellas personas que trajeran utensilio alguno. ¿Qué significa esto? Que había venta de utensilios, venta de animales para que ellos pudieran ejercitar su religión. Martín Lutero quedó sumamente consternado ahí en el siglo XVI cuando él tenía el sueño, tenía el anhelo de ir a Roma. Roma era la ciudad gloriosa, era la ciudad que él anhelaba conocer, siendo un monje agustino. Pero dice la historia de este gran hombre de Dios que cuando él llegó a Roma se desilusionó de gran manera. Porque había un mercado, venta de santos, venta de estatuas, venta de veladoras, este santo para esto, este santo para lo otro, escapularios y objetos que se colgaban en el cuello y venta de reliquias, habían cabellos de la Virgen María y había leche seca de los senos de la Virgen María y había pedacitos de la cruz de Cristo. Puras cosas terribles que la gente utilizaba para, en lugar de enfocar su fe en Dios, ellos ponían la fe en esas cosas. Y dice la historia de este hombre que su corazón se apachurró en Roma. ¿Por qué? Por la gran cantidad de religiosidad. Habían reducido la fe en Dios a un complejo sistema de santos, a un complejo sistema de indulgencias, de tradiciones, de reliquias, de rituales, de ceremonias. Y eso es infructuoso, esa es la religión. Y entonces Jesús
también hizo lo propio en el templo. Y sacó, dice, a todos los cambistas, a todos los que vendían. ¿Por qué? Porque la religión es una sumatoria de tradiciones, de superstición, de espiritualismo, de superchería, de cosas irreales que no tienen asidero bíblico, que no tienen fundamento en la conciencia humana, en el sentido común, ni en la palabra de Dios. Y entonces, obviamente, todo eso era pura religiosidad. La religión es abstracta, la religión es compleja, la religión es mística, la religión es espiritualista. No la entiende la persona común. Y Jesús dijo, salgan todos de acá. Y entonces Jesús, él emite esa famosa frase que dice, mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Por qué es tan significativo lo que Jesús está diciendo? Porque Jesús acaba de maldecir la higuera que representa la religiosidad del hombre. Jesús ahora está purificando el templo. El templo en el nuevo pacto es la iglesia. La iglesia tiene que estar purificada de todas esas cosas que no sirven, que no funcionan, de las apariencias, de las hojas de higuera. Y Jesús limpia el templo, la iglesia es el templo, y Jesús declara que la casa de Dios sería la casa para todas las naciones, casa de oración para todas las naciones. Me llama la atención que Jesús habla de la oración en medio del templo, porque la oración es el instrumento que Dios va a utilizar para intervenir eficazmente en nuestra vida. Así que dice el versículo 21, entonces Pedro acercándose le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Y qué le responde Jesús en el verso 22? Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. ¿Sabes qué, Pedro? La religión no sirve. Por eso maldije la higuera. Por eso saqué y purifiqué el templo. Por eso declaré que mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones. Entonces, la higuera no sirve. Tú necesitas, Pedro, tener fe en Dios, confiar en Dios. La fe en Dios es lo que funciona, no la religiosidad, no las ceremonias que no involucran el corazón. Yo decía con los que se bautizaron esta semana, el bautizo, entrar y salir del agua es un mero chapuzón. Pero ¿qué le va a dar valor a ese acto de fe? Nuestro corazón, la conciencia y la fe con lo que lo estamos haciendo. Nuestra fe le da valor a lo que hacemos. ¿Qué le da valor a mi adoración? Mi fe, mi amor hacia Dios. ¿Qué le da valor a mi oración cuando levanto las manos? La fe con lo que lo hago. La conciencia, la revelación, el entendimiento, el conocimiento de Dios, mi corazón renovado, mi corazón transformado, mi espíritu regenerado y la fe con la que yo hago esas cosas le da valor y le da poder a las cosas que yo hago. ¿Sabes qué, Pedro? No hay poder en la higuera, no hay poder en la religión judaica arcaica. No hay, nada más son rituales externos carentes de poder y de valor. No hay corazón, no hay trascendencia, no hay significancia en lo espiritual. Está vacío, está hueco, no funciona, no sirve. Por eso maldije la higuera. La higuera la maldije para que ustedes aprendan que no hay nada allá. Ustedes tienen que ser hombres de fe, mujeres de fe. Tienen que confiar en Dios. La fe se basa en revelación. La fe se basa en conocimiento. La fe se basa en discernimiento. La fe se basa en entendimiento espiritual. La fe se basa en
en los ojos que han sido abiertos por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Eso es lo que produce resultados. Por eso te digo, Pedro, no tengas religión, ten fe en Dios. Y dice luego, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto es lo que yo quiero que hagan. No quiero que sean religiosos, no quiero que sean higueras estériles, frondosas, hermosas por fuera, que guarden las apariencias, que parezcan una linda familia cristiana, pero que no haya fruto, que no haya evidencia, que no haya poder. No es lo que quiero para ustedes. Miren la diferencia. La higuera no da fruto. La fe mueve montañas. La fe produce resultados. La fe hace que las cosas cambien. La fe hace que el ámbito espiritual se trastorne. La fe mueve las cosas espirituales. Yo quiero que ustedes estén conscientes. Yo quiero que ustedes tengan entendimiento. Que ustedes sepan que sí hay forma de cambiar las cosas. Con la oración persistente, con las llaves del reino, con la profecía, con la adoración, con la alabanza, con el ayuno, con la obediencia, con el entendimiento, con la revelación de quién soy yo y lo que yo hago en lo espiritual. Cuando hay fe, cuando hay revelación, entonces todo lo que haces va a tener poder. Va a tener respaldo, va a tener un efecto en lo espiritual que va a ser manifestado en lo natural. Por eso, Pedro, no tengas religión con Dios, ten fe con Dios. Y de cierto te digo que cualquiera que tuviere fe y no dudar en su corazón, que le dijere este monte, quítate y échate en el mar, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La oración tiene una gran importancia en la fe. Por eso cuando Jesús echa a la gente del templo, les dice, mi casa será llamada casa de oración. Y acá está hablando Jesús de fe. Y cuando habla Jesús de fe, también habla de oración. ¿Por qué? Porque nuestra fe se va a manifestar en nuestra oración. Si usted tiene fe, va a orar. ¿Por qué usted no ha orado por esa situación? Porque no tiene fe. Porque no cree que Dios va a obrar. Entonces, ¿para qué oro? Entonces, ¿para qué pido? Entonces, si oro una vez, 2 veces, 3 veces por allá en meses separados, y entonces usted no va a ver efecto alguno porque eso es higuera, eso es hojas, eso es religión. La fe tiene revelación y entendimiento. La fe va a orar sin quitar el dedo del renglón. La fe va a confiar en Dios. Y con base en el conocimiento del carácter de Dios, con base en el entendimiento del reino de Dios, de cómo funcionan las dinámicas espirituales, con base en ese discernimiento espiritual, va a actuar. Y entonces se van a ver los resultados. Jesús habla de la fe. La fe es algo vivo. La fe tiene poder y autoridad, pero la fe también es algo simple, es algo sencillo, porque no se trata de tener una gran fe, se trata de tener a un gran Dios. No se trata de confiar en mi gran oración frondosa, verde y llena de hojas, se trata de confiar en Dios. No se trata de que yo esté haciendo grandes acciones eclesiásticas, sino se trata de obedecer de manera simple, de manera sencilla, de manera práctica. Tenemos que obedecer. Ahí se ve la fe. ¿No es grandioso lo que Dios nos pide? Es simple, es sencillo, es práctico. Allá tenemos que movernos. Porque si hacemos
aquello majestuoso, frondoso, entonces estamos haciendo cosas que no tienen fruto, que no van a producir resultados en nuestra vida y vamos a entrar en un tiempo de confusión. ¿Qué es lo que pasa? Tengo tantos años en la iglesia, ya acepté a Cristo, ya voy a la iglesia, ya conozco la palabra, me conozco los cantos, remolineo también, ya sé hablar en lenguas, pero no veo la eficacia del poder de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque sigo andando por religión, sigo siendo una higuera estéril. No estoy caminando en los principios eternos de la fe de Dios. No estoy confiando en Dios en mi vida cotidiana. Puedo decir gloria a Dios, puedo decir aleluya, puedo gritar amén, pero no confío en Dios en mi vida cotidiana. Cuando llega mi pago, no separo mi diezmo, no estoy confiando en Dios. Siempre estoy viviendo, ya tengo el conocimiento de Dios, pero en mi vida práctica sigo viviendo a la antigua. Sigo haciendo las cosas a mi manera. Sigo viviendo sin Dios. Y entonces no hay fe. Y si no hay fe, tampoco vemos el poder de Dios. No lo vamos a ver porque Dios no va a respaldar las lágrimas. Dios no va a respaldar el dolor, que usted se ponga corcholatas en las rodillas para que duela y usted pase allá 15 minutos sangrando las rodillas orando. Eso es religión, eso es tradición, eso es espiritualismo, eso es misticismo, eso no es fe. La fe es práctica, la fe es sencilla, la fe es activa, la fe es dinámica, la fe es acción, es obediencia, es vamos a hacerlo. No voy a espiritualizar, no voy a esperar que se alineen los planetas, solo voy a obedecer, solo voy a orar. No necesita una gran fe, necesita un gran Dios. No necesita una gran oración, necesita un gran Dios. No necesita hacer obras tan grandes y sublimes y tan religiosas. Necesita una obediencia simple, sencilla y práctica para que la fe obre en nuestro ámbito con grandes resultados. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver un pasaje más en Lucas 17:5. Me encanta este pasaje porque va a explicarnos mucho acerca de la fe. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué le dijeron al Señor? Aumentanos la fe. Señor, nosotros vemos que tú tienes grandes resultados y un respaldo, pero nosotros no. Aumentanos la fe, porque la visión del hombre está equivocada. La visión del hombre dice, tengo que aumentar mi fe. Tengo que orar más fuerte y tengo que gritar más alto. Y tengo que danzar hasta que ya mis piernas ya no aguanten. Y entonces soy más estricto. Entonces soy más, que haya más dolor y ya empiezo como los de la Edad Media a latigar la espalda para que el dolor, a través del dolor, a ver si logro convencer a Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Religión, ascetismo, infringirse dolor para tratar de mover a Dios. Nunca va a lograr nada por ese camino. ¡Ay, la penitencia! ¡Ay, pastor, lo que sufro! No, hermano. Simplemente obedezca al Señor. Simplemente ore una fe sencilla. Aumentanos la fe, dijeron ellos en el verso 5. Verso 6. Entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué les está diciendo Jesús? Jesús les dice, no necesitas que te aumente la fe.
Ay, Señora, aumentanos la fe, queremos tener más fe. A ver, voy a orar y voy a concentrarme, voy a entrar en un trance, Señor. No, 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 no. No es por allá. No necesitas que te aumente la fe. Lo que necesitas es ser práctico. Lo que necesitas es dar unos pequeños pasos sobre aquellas cosas que estás aprendiendo. Lo que necesitas es obedecer las cosas chiquititas que yo te pido. No me diga que Dios le pide cosas grandes, hermano. No me diga que Dios le pide que usted vaya a la cumbre de una montaña para que sea bendecido. O no me diga que usted tiene que flagelar su espalda para que Dios le perdone sus pecados. Analice la palabra de Dios y va a darse cuenta que lo que Dios le pide no es gran cosa, pero ni eso hacemos porque no hay fe. Entonces, chicos, dice Jesús, no necesitan que yo les aumente la fe, necesitas actuar sobre aquello poco que ya sabes. Necesitas obedecer sobre esos pocos principios que ya aprendiste. Necesitas caminar sobre esas cosas que ya conoces. Sé práctico, no espiritualices, no vengas acá con cosas abstractas, místicas, sofisticadas. No se necesita una fe sofisticada. Necesitas ser práctico. Como un niño. Un niño es práctico. ¿Cuánto tarda un niño en danzar? El primer día que llega a la iglesia, ¿verdad? Ahí está el niño danzando, dando vueltas. Ahora, ¿cuánto tarda un adulto? Hay algunos que todavía ni siquiera levantan un piecito delante de Dios. ¿Cuánto tarda un niño en diezmar y ofrendar? ¿Cuánto tarda un adulto? ¿Cuánto tarda un niño en perdonar? ¿Cuánto tarda un adulto? ¿Cuánto tarda un niño en obedecer? ¿Cuánto tarda un adulto? Entonces el adulto le dice a Dios, aumenta mi fe. Y Dios dice, no necesitas que yo te aumente la fe, porque no se trata de tener una gran fe, se trata de tener un gran Dios. No necesitas que yo te aumente la fe, lo que necesitas es ser práctico. Lo que necesitas es obedecer aquellas pequeñas cosas que yo te he pedido. Pero ni en lo pequeño obedeces. Luego te vas al ámbito espiritual, empiezas a espiritualizar demasiado y quieres que yo te dé cosas por las cuales yo ya te di el instrumento para dártelas. Me pides sanidad, pero no perdonas. No necesitas que te aumente la fe. Necesitas ser práctico. Necesitas ser activo. Necesitas llevar mi palabra, mis principios, mis valores, mis enseñanzas a tu vida cotidiana. Oh, qué gran poderoso es Dios, ¿verdad? El domingo en la mañana. ¡Wow! Tremenda las reuniones, la unción derramada. ¡Ah, qué poder desató el Espíritu Santo, pastor! ¡Qué poderoso es Dios en la reunión del domingo! Pero ¿y el lunes? ¿Y el martes? ¿Y el miércoles? ¿En el trabajo? ¿Cuando llega el recibo? ¿Cuando te hablan del banco? ¿Cuando ves tus ingresos? Ahí ya no es poderoso Dios. Ay, háblale a tu cuñado para que nos preste dinero. No, hermano. Dios sigue siendo igual de poderoso. Gloria a Dios que en la iglesia, pues, ejercitamos la fe. Gloria a Dios. Pero tenemos que tener fe en nuestra vida cotidiana. Tenemos que tener fe en nuestra vida cotidiana. Un grano de mostaza. ¿Qué es un grano de mostaza?
Si tuvieras fe como un grano de mostaza, una pequeña partícula, tan chiquitita. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, con eso es suficiente. Le dirías a un sicómoro, a un árbol frondoso, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No necesito más fe? No. Necesitas usar lo poco que tienes, porque lo poco que tienes es suficiente para obrar grandes resultados. El problema es que no haces nada ni con lo poco que tienes y estás pidiendo más fe, pero el problema no es un problema de fe, este es un problema de acción. Ay, Padre, mi problema es grande, grande. Tú no sabes qué grande, cómo sufro. Ay, 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 qué grande, sublime, enorme es mi problema. No se puede, no se puede, no se puede. Bueno, con esa oración, hermano, pues usted está hasta ofendiendo a Dios con esa oración. Oh, es tremendo esta enfermedad, oh, esta crisis económica, qué difícil, qué difícil. Y Dios le dice, ¿podrías por lo menos hacer una oracioncita chiquitita? ¿Ah? Mínimo, una oracioncita, así en la mañana, así, 20 segundos. ¿Podrías por lo menos orar 2 minutos? No, no, es grande, no, 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 tremendo, tremendo el problema, sublime el problema. ¿Podrías por lo menos pedir que yo intervenga? ¿Podrías por lo menos levantar tus manos? ¿Mm? ¿Podrías, a lo mejor en el coche, te metes al coche, lo arrancas antes que te vayas, podrías por lo menos orar por esa situación? ¿Podrías orar un salmo? ¿Podrías hacer por lo menos una lista de oración? No tienes que hacer grandes oraciones sublimes, porque no se necesita una grande y sublime y frondosa fe. Se necesita una fe práctica. Cuando un cristiano entiende esto, su vida es revolucionada. Empieza a ser una persona de acción. Empieza a ser una persona que actúa. Sobre eso, poco o mucho que sepa, tenemos que orar. Tenemos que interceder. Solo necesito que hagas algo pequeño. ¿Podrías, por favor, obedecerme? Por lo menos en las cosas pequeñas. ¿Acaso son grandes mis mandamientos? ¿Acaso son sublimes mis mandamientos? ¿Acaso es difícil obrar de acuerdo a mi palabra? La respuesta es no. La respuesta es no. Necesitamos tener fe. Solo necesito que obedezcas. Solo necesito que tú hagas tu parte en lo natural para que yo pueda hacer mi parte en lo sobrenatural. Solo necesito que confíes que yo soy Dios y hagas lo que yo requiero para que yo desate mi poder. No preguntes cómo. No te preocupes por el cómo. Por preocuparte por el cómo es porque no oras. Porque como no ves cómo pudiera suceder, no ves cómo pudiera darse, entonces ¿para qué oras? Muchos de ustedes no están orando por una casa propia. Muchos de ustedes jóvenes universitarios ni siquiera están orando por un auto. ¿Por qué? Porque en la mente de ustedes no ven cómo pudiera suceder. O a lo mejor solo oras cuando yo lo menciono en las prédicas, oras una vez y listo, pero no has sido persistente. Entonces, si te das cuenta, lo que Dios pide no es gran cosa. O si te cuesta orar. ¿Cuánto te cuesta orar? ¿1,000 pesos? ¿1,000 pesos te cuesta cada oración? Ay, pastor, no es que no tenemos dinero, fíjate cuánto gano. Pues dime cuánto te cuesta cada oración.
Porque a lo mejor te cuesta 1,000 pesos y eso es lo que ganas al mes, a la semana, y entonces pues yo te doy la razón. Bueno, no puedes orar porque solo una vez a la semana puedes orar porque eso es lo que cuesta tu oración. ¿Cuánto cuesta la oración? No cuesta nada. El problema no es el cómo. El problema es la fe, que no hay. Y como no hay fe, tampoco hay oración. Y como no hay oración, el Señor no puede intervenir. Y como no interviene, las cosas siguen su curso natural. Y no vemos la gloria de Dios. Por lo tanto, el asunto está en vuestra mano. El asunto está en su cancha. La pelota está en su cancha. A usted le toca sacar, no a Dios. A usted le toca mover ficha, no a Dios. Dios mueve ficha instantáneamente. Así que yo le digo, tenga una fe sencilla. Confía en su Padre, que le ama, y Él está ansioso por obrar. Muchos de ustedes tienen ángeles que Dios le ha asignado para bendecir su vida. Pero pobrecitos, esos ángeles están aburridos, no están activos. Y viene un ángel de otro humano y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué están sentados? Nuestro humano ni ora. Nuestro humano no hace que nos asignen misiones y aquí estamos esperando. No, hermano. Sus ángeles, dice la Biblia, que son llamas de fuego, ministros a favor de los que han de heredar la salvación. Pónganlos a chambear orando al Padre. Tenga fe, crea en Dios, haga su parte en lo natural. Tenga una pizca de fe, una semilla de mostaza es suficiente. Una pequeña oración en la mañana es suficiente. Pero constante, sin quitar el dedo del renglón, insistentemente, fastidiosamente. Hágalo todos los días, a la hora de comer, en la noche antes de acostarse. Obedezcan las cosas pequeñas que Dios pide. Tenga fe y crea que cada mandamiento es un instrumento de Dios para intervenir en su vida a su favor. Tenga una fe simple, tenga una fe sencilla, sea como un niño, práctico, activo, dinámico, no espiritualice, no sea abstracto, no espere la alineación de los planetas. No sea religioso, tenga una fe viva y eficaz y deje que el Espíritu Santo encuentre en usted un canal profundo y ancho para obrar en esta generación. Yo le animo a que sea un hombre de fe, una mujer de fe, un joven de fe, que usted sea una persona de la palabra. Que usted sea una persona con revelación, con entendimiento, con conocimiento, con discernimiento. Y con base en el correcto entendimiento de nuestro Padre Celestial, oremos y echemos mano de las cosas que Dios nos ha dado. Basta ya de la higuera estéril. Pasemos al terreno de la fe, al terreno del Espíritu. La fe sencilla es la que obra grandes resultados.